tal? Tal vez han escuchado diferentes historias sobre batallas incluso legales como David y Goliat, empresas pequeñas y grandes, de repente creciendo y tomando formas interesantes, incluso saliendo más grandes que sus competidores principales. Bueno, así es la historia que tenemos el día de hoy de la empresa AMD, que como lo conocemos es un rival grande en este lugar de procesadores. Incluso al día de hoy ciertamente tenemos lo que es el CPU, ¿no? Lo que consideramos los cerebros de las máquinas, de las computadoras, y últimamente también la llegada de los GPUs, que son cerebros especializados para las tarjetas gráficas, de las cuales ahí también conocemos Nvidia. Y hoy les hablaremos precisamente cómo una pequeña empresa que al principio normalmente no fue muy valorada por Intel y sus demás integrantes, ha llegado a ser una tremenda rivalidad para ellos y sigue siendo uno de los manufactureros de procesadores más importantes para laptops, computadoras, servidores de inteligencia artificial, drones y mucho más el día de hoy. Bien, me llamo David Peña, soy el presentador del podcast To Language Learning en colaboración con Radio Aire MX y estamos aquí trayéndoles todas estas historias interesantes de tecnología, emprendimiento, novedades del mundo tecnológico y mucho más. Bien, nuestra historia entonces empieza con lo que es Intel, una de las empresas más grandes y conocidas a nivel mundial de microprocesadores y chips para computadoras, particularmente el CPU. El CPU es la unidad central de procesamiento o en inglés Central Processing Unit, lo cual, como mencionamos, es como el cerebro de una computadora, de una desktop, de una laptop. Y Intel había sido entonces llamado por una empresa grande en aquellos años, hablamos de los 1960, por la empresa pues tecnológicamente grande de computadoras IBM. Ahora recordemos que en este momento, como tal, hoy en día tenemos computadoras y celulares, tabletas y demás en todas partes, pero en aquellos años realmente apenas estaba despegando esta tecnología y todavía no se le consideraba que fuera doméstica, sino para empresas, para lugares donde tal vez se requieran algún tipo de servidores o granjas de computadoras. O sea, no todavía se esperaba ver una computadora en casa. Se le consideraba una buena herramienta para bancos, lugares de diseño, laboratorios de cómputo, de gobierno, etcétera, ¿no? De industrias, en oficinas, pero realmente como que no aún se visualizaba que las computadoras pronto estarían en los hogares de millones de personas. Bueno, fue entonces así como IBM decide ciertamente firmar un contrato con Intel, ya que ellos estaban a punto de lanzar una serie de computadoras y querían precisamente tener estos chips que fueran potentes para que todo el software y demás y el hardware se comunicara bien en las computadoras que ellos pronto iban a lanzar al mercado para sus clientes, ¿no? Y entonces ellos le dijeron a Intel que comprarían de los chips, pero siempre y cuando también hubiera un segundo proveedor, algún otro grupo que pudiera también fabricar chips. Esto principalmente lo hicieron por dos razones: una, para fomentar la competencia, y dos, para precisamente no tener que depender de un solo proveedor de chips, que en este caso era Intel. Intel ciertamente dijo: está muy bien, yo no veo problema con ello. Y fue así como el año siguiente, el 1 de mayo de 1969, había también otra empresa. Recordemos que Intel fue fundada un año antes, en el 68. La empresa AMD, formada por algunos ex empleados de Intel y principalmente Jerry Sanders, que era un vendedor carismático de este tipo de hardware, pues formaron entonces esta alianza, ¿no? Intel decidió sí poder lograr el contrato con IBM de lanzar estos chips y de que todas las computadoras que IBM fuera produciendo para durante esos años cargaran el CPU de marca Intel, y a la par estarían apoyando a otra empresa joven, AMD, que significa Advanced Micro Devices, o en español dispositivos micros avanzados, a que ellos también pudieran desarrollar chips y tener una buena amistad entre ellos. Fue entonces como durante 10 años empezaron a hacer entre ambos chips, principalmente donde Intel armaba estos chips y pasaba algo de esa tecnología, diseños y arquitectura a AMD. En este caso AMD fue creciendo poco a poco y fueron tomando la información que Intel les iba proporcionando para hacer chips.
En aquellos momentos, pues AMD era conocido por ciertamente manufacturar chips, aunque se les consideraban pues algunas copias económicas de lo que Intel sacaba y en ocasiones tal vez no 100% confiables, ¿no? Sin embargo, pues era el contrato que IBM había estipulado con Intel de que hubieran entonces diferentes proveedores de chips y que Intel seguiría entonces bajo el mando y en el contrato. Posteriormente, en los años 1985, es cuando estas tensiones empiezan a escalar e incluso la relación con AMD y Intel empieza a ser más amarga. Esto debido a que ya terminando los 10 años, querían nuevamente renovar y poder seguir existiendo y tener esta amistad colaborativa entre ambas empresas. Sin embargo, Intel, habiendo ya también crecido, dijo no más darle soporte, no más compartir información, diseños, arquitectura y demás con AMD. AMD pues ciertamente no lo tomó muy bien y empezaron diferentes problemas legales, batallas que duraron años y demás, y AMD sinceramente no despegó. Algo curioso de ellos era que ciertamente querían y tenían ideas que también le decían a Intel, sus propios ingenieros, buscando cómo poder mejorar el diseño. Sin embargo, Intel realmente no los valoraba, no les ponía atención o hacía caso a las sugerencias, comentarios y demás que hacía AMD y que proporcionaban para que pudieran implementarse en los nuevos chips que sacaba cada generación Intel. Y fue así entonces que decidieron no estar compartiendo más información y cada quien ir entonces por su rumbo. Entonces, después de haber terminado estas batallas legales, cabe también resaltar que ellos buscaban seguir produciendo chips e Intel decía en las cortes que AMD ya no tenía derecho legal a producir chips y que no podrían compartir más diseños con ellos y que de tal manera tampoco podrían ellos tener cierto control sobre una arquitectura, particularmente la x86, que en este caso, para no entrar en súper detalles técnicos, pues era una arquitectura especial ya que también existían, salió a la luz, computadoras con lo que son bits de 64 procesamientos, ¿no? Entonces ahora para estas computadoras que ya no trabajaban con 32 bits de velocidad sino con 64, pues la arquitectura x86 en estos chips era muy importante porque era la que mejor destacaba en este tipo de hardware, ¿no? Incluso al día de hoy todavía seguimos operando muchas computadoras, laptops domésticas y demás, pues con la arquitectura de 64 bits. Entonces, AMD se ve en un punto ciertamente de frustración donde ya no pueden armar chips como ellos buscaban. Intel ya tampoco les está dando más información y les quiere apoyar en la tecnología que ellos iban desarrollando como empresas hermano. Las cortes, después de algún tiempo, algunos años de batalla legal, pues ciertamente decidieron proporcionarle derechos a AMD para que fabricaran sus propios chips en una base de ingeniería en reversa. Sin embargo, con puntos particulares en donde se les denominaban habitaciones limpias. Esto quiere decir que los ingenieros de como tal podían tomar un chip y hacer una ingeniería en reverso, pero los ingenieros número uno no podían estar familiarizados o ligados con Intel de alguna manera. Tampoco tenían que tener acceso a la información privada de Intel, solamente la pública, y jamás tuvieron que haber participado en algún diseño o elaboración o manufactura directa de Intel. Esto entonces pues produjo que AMD empezara a sacar como mejor pudieran sus productos, sus chips y demás, y todavía en aquellos años pues realmente no eran muy populares como lo son al día de hoy. Siguieron con diferentes dificultades, con procesadores que ellos buscaban que de verdad fueran económicos y muy potenciales para las computadoras, pero a veces había fallas. De repente los productos no salían cuando AMD había públicamente dicho ya saldrá nuestro nuevo procesador. Habían retrasos, habían problemas de logística, entregas, cosas por el estilo, y AMD poco a poco siguió hundiéndose, buscando cómo remontar y poder realmente ser un gran rival y competidor en el mercado global de microprocesadores. Fue entonces que de repente, ya acercándose en una fecha muy tumultuosa, entra también en escena una persona muy importante que todavía está en la empresa al día de hoy, la doctora Lisa Su, quien es una doctora en ingeniería computacional, programación, lenguajes y otras cosas más, con diferentes
certificaciones y diplomados del Instituto de Tecnología de Massachusetts o el MIT, una universidad muy prestigiosa y muy conocida a nivel mundial por producir, por así decirlo, albergar, producir, ser algunos de los cerebros más grandes también de computación, ¿no? Y en este caso ella, en octubre del 2014, toma las riendas como jefa ejecutiva de la empresa AMD y bajo su liderazgo empiezan a haber varios cambios en esta empresa. No solamente ya ellos dejan de estar buscando que Intel les proporcione información y demás, sino que ellos ya empiezan a diseñar sus propios chips y las sugerencias que antes les habían dado a Intel para que mejoraran también ellos los chips y pudieran sacarlo, ellos entonces ahora toman todas esas ideas y hacen una reconstrucción total del chip. Se alejan completamente de los sistemas y circuitos y núcleos que Intel había propuesto y ellos bajo una nueva arquitectura que le llaman la arquitectura Zen, bajo también el liderazgo de la doctora Lisa Su, empiezan entonces a hacer diferentes cambios para que los chips ahora tengan una forma tal vez un poco más distinta y amplia, pero con diferentes núcleos posicionados para que los procesos sean mucho más rápidos y efectivos y no solamente estén en un solo carril, por así decirlo, ¿no? Entonces esto empieza realmente a hacer que despeguen todos esos productos y las ideas que ellos tenían en reserva. Tiempo después también deciden ellos hacer sus propios chips. Ahora, cabe resaltar que ciertamente en este caso el poder una empresa a hacer sus propios chips es algo que cuesta sinceramente billones y no todas las empresas pueden hacerlo. AMD decide no solamente diseñar sus propios chips, sino también hacerlos ellos mismos. Entonces, esto requiere también de una inversión más fuerte para comprar material, cristales, o silicón, todos esos materiales que la verdad sí cuestan una fortuna, y entonces hacer sus propios chips. Esto durante un tiempo también les va generando ganancias, pero no exactamente los rendimientos que querían y el mantenimiento, el costo de tener estas plantas operacionales de chips, pues también presenta una circunstancia, ¿no? Un reto para la empresa en seguir manteniendo ese tipo de costos. Es así como tal vez algunos han escuchado de la empresa TSMC, la cual es una empresa taiwanesa que se dedica a fabricar chips. Ahora, abrimos un paréntesis, hablaremos un poquito de esta empresa y por qué tal vez es importante, porque últimamente se ha estado escuchando y demás. Pues sí, al día de hoy ciertamente hay tensiones de Estados Unidos, Taiwán, China. ¿Por qué? Porque en Taiwán es una de las empresas que manufactura chips para muchas compañías de Estados Unidos, muy importantes incluso para inteligencia artificial, y obviamente por su cercanía geopolítica con China y de tensiones militares y demás, pues han habido estas situaciones. Y precisamente se sabe que, bueno, si China invade Taiwán o hay algún detallito ahí, pues obviamente Estados Unidos tiene que entrar en escena para poder defender el país que les produce, yo creo que tal vez el 90% de los chips que Estados Unidos utiliza. Y cuando hablamos de Estados Unidos no solamente nos referimos a Estados Unidos y empresas que ellos pues conocidas, no, sino que también incluso entran en escena Samsung y otras empresas, como Samsung es surcoreana, y otras que están relacionadas a esto, ¿no? Ciertamente Apple, Samsung, Google, AMD, Intel y otros, pues de ahí precisamente toman los chips. Ahora, la manera en que funciona esto es que, como mencionamos anteriormente, sí es algo caro tener una planta fabricadora de chips o de microprocesadores. Así que esta empresa taiwanesa lo que hace es que es una super cocina que toma las recetas de estas empresas, puede ser AMD, puede ser Intel, puede ser Apple, puede ser Google, Samsung, y cada uno de ellos dice, mira, necesito un microprocesador así, mis chips los quiero así, así, para mis tabletas, smartphones, lo que sean, y esta empresa entonces se dedica a hacerlo conforme la receta que les pidió su cliente. Bueno, eso es suficiente por el tema de TSMC. Y volviendo con AMD, pues ellos entonces deciden, ¿sabes qué? Ya no podemos realmente, no nos es rentable que podamos nosotros hacer nuestros chips, pero sí vamos a seguir invirtiendo en los diseños y a mejorarlos para que nuestros clientes tengan las versiones más optimizadas.
Entonces, pues ellos deciden que esta manufactura ya no va a pasar parte mano de ella, sino que con TSMC, y de ahí empiezan también a despegar. Bajo liderazgo de la doctora Lisa Su, pues empieza a salir lo que es el procesador AMD Ryzen, empieza a salir el EPYPC y otros procesadores más que empiezan realmente a ser una rivalidad, no solamente en el poder de procesamiento y velocidad, sino que también prácticamente a la mitad del costo de los mismos procesadores Intel. Unos años más adelante, pues ciertamente está la empresa Nvidia. Sin embargo, Nvidia es al día de hoy muy popular, pero porque ellos tienen procesadores especializados para las tarjetas gráficas que encontramos. Hace años las computadoras pues ciertamente dividían su cerebro, su capacidad pues en la tarjeta de sonido, de video, gráfica y demás, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que sí, las gráficas han aumentado, hay tecnología para grabar en Blu-ray, 4K, 8K, entonces pues todo ese procesamiento pues requiere un cerebro secundario, ¿no? Entonces Nvidia pues se especializa precisamente en esa parte gráfica, no tanto en la elaboración de CPUs, pero sí de GPUs que se encargan de un cerebro particular para todo lo que es el rendimiento gráfico. Bueno, en este caso AMD sigue subiendo y a partir del 2017 la empresa remonta y sigue teniendo una buena rivalidad y estabilidad contra Intel, en ocasiones incluso superando las ganancias por mercado, por cuarto de año y todo eso. Sigue teniendo un buen resultado al día de hoy. Sus chips los encontramos en laptops, en computadoras para escritorio, en servidores de inteligencia artificial, servidores de Amazon, de Google y otros más. Así que esta empresa, la verdad, bajo el liderazgo de esta mujer, empieza a tener realmente un buen despegue. Y es curioso ver cómo precisamente pudieron haber mantenido una relación amistosa. Se dice que al día de hoy todavía hay algo de ello, porque ciertamente se necesitan mutuamente. Tanto Intel, aún así ya después de años, ha decidido compartir información con AMD. AMD también ha dado algunas sugerencias para los chips de Intel y así consecutivamente van mejorando las arquitecturas de sus procesadores, de sus CPUs y demás, particularmente todavía para el caso de las generaciones x86. Sin embargo, pues cada uno sigue en lo suyo, y en este caso AMD es una historia muy interesante que ha sido fundado un año después de Intel, y realmente de no haber recibido buen apoyo, información, que se haya mantenido la amistad y demás con la empresa, pues hayan ambos partido diferentes caminos, ¿no? Y lo cual, hablando de tener un camino diferente, hacemos una inmersión de nuestros queridos patrocinadores. Hoteles Tocali, la calidez de su casa lejos, la calidez de su hogar lejos, ¿no? de su casa aquí en Tlaxcala Centro. Es un hotel con diferentes instalaciones y demás que ustedes puedan poder disfrutar, ya sea que sean personas locales aquí de este bello estado, o si ustedes requieren de hacer algún viaje, les interesa venir aquí a conocer Tlaxcala Centro, algún lugar cultural, pueblo mágico y demás, pues pueden venir aquí y hospedarse en Hoteles Tocali, la calidez de su hogar lejos de casa. Y también tiendas de mascota El Hámster Loco, ubicada en la Loma Xicoténcatl, en donde podrán encontrar diferentes artículos, medicamentos, ropa, accesorios, mucho más para peces, perros, gatos, iguanas. Hay un gran surtido de cosas y ustedes ahí bien podrán consentir a sus queridas mascotas y miembros de la familia Peludo y tener un buen rendimiento también, o sea, con sus precios, productos y demás, van a lograr encontrar lo que ustedes necesitan para una gran variedad de mascotas y a un precio accesible. Entonces los recomendamos que puedan ir, visitar a nuestros queridos patrocinadores, y continuamos con esta historia. Bien, entonces es como en estos años pues ellos remontan y ahora son una de las empresas más reconocidas por sus chips. La verdad sería curioso pensar qué hubiera sido de ellos si tal vez siguen con el contrato, ¿no? Durante este periodo en los 90s hay algo curioso que le llaman las guerras clónicas, también haciendo una referencia pues sí al universo de Star Wars. Los que pues son fans de ello pues entenderán esa referencia, pero sí se le determinó durante un periodo de los años 90 las guerras clónicas de Intel y de AMD, ya que AMD pues buscaba poder competir con Intel y sacar algún chip muy parecido a los que estaban sacando ya Intel, pero tal vez un poco más económico. Pero como dijimos, ciertamente al haber ellos quedado un poquito pues sí aislados de lo que Intel había hecho y de esa amistad que habían llevado al inicio, pues tuvieron que hacer diferentes diseños, reestructuras, cambios, y pasaron momentos la verdad muy difíciles para ellos. Sin embargo, pues hoy en día son una empresa muy reconocida
siguen buscando mejorar sus arquitecturas, también siguen absorbiendo el mercado de CPUs, como dijimos, no tanto GPUs, pero sí de CPUs, y vemos esta rivalidad al día de hoy que siguen ellos queriendo lograr esa expansión, ¿no?, a diferentes productos, servidores, empresas y demás. Y es una historia muy interesante, particularmente por el hecho de que, pues, incluso con todas las dificultades que tuvieron, con tal vez la no valoración que les dio Intel al principio, pues hoy en día han logrado destacar, y no solamente eso, sino remontar y que sus productos incluso superen al de su predecesor, ¿no? Y la gente al día de hoy pues lo ve, los admira, respeta, ¿no? Y sí, siguen habiendo estos detalles. Hay gente que, por ejemplo, dependiendo incluso si alguien opera sistemas Linux, pues muchas veces prefieren los de AMD porque son más amistosos, abiertos, que en el caso de Intel, que en ocasiones pues no jalan muy bien cuando uno instala algún, ¿cómo les llamamos esto? Alguna distribución, algún distro de Linux, ¿no? Entonces, pues sí, hay incluso detallitos así, pues importan para las comunidades, ¿no? De programadores, de ingenieros, de gente que está metida pues en computación, en tecnología y que anda probando todo esto, pues sí, estos detalles son importantes. Y qué bueno que la empresa AMD no se dio por vencida, no decidió mandarse a estipular como va en bancarrota, creyó en ellos, en sus empleados, en el proceso, y al día de hoy siguen gozando de realmente una época fuerte, ¿no?, y de crecimiento y de estabilidad. Y pues la verdad ellos buscan mejorar sus productos cada vez más para seguir abarcando el mercado y que ya no los conozcan como ahora sí que la empresa patito o la fábrica que produce chips ahí económicos sencillos, ¿no? Sino que realmente ahora son de mayor peso y muy muy respetados en diferentes partes, también muy queridos por gamers en diferentes partes del mundo. Hay gente que hace sus reseñas de Intel versus AMD, ¿no? Obviamente Nvidia pues también ya entró con eso, particularmente para las gráficas de videojuegos. Sin embargo, para los que siguen jugando con juegos en computadora y demás, que todavía hay una gran comunidad, ¿no?, versus aquellos que hay en consola, que tal vez en otro momento hablaremos de esas rivalidades de gamers de consola versus gamers de computadora. Pero sí, estos chips la verdad han mejorado mucho lo que es el producto final para los usuarios, y no tengo duda de que se irán mejorando, avanzando, optimizando todo lo que ellos siguen produciendo para que nosotros disfrutemos de mejor tecnología, más rápida, más eficiente, tal vez incluso que no ocupe tanta electricidad, que sea más ecológica y por un buen precio, ¿no? Entonces, pues déjanos también saber si tal vez tienes ideas o comentarios sobre algún detalle que Intel haya sacado, si estás de acuerdo con esta historia, quizás hay algún comentario sobre no, tal vez Intel tiene la razón en esto, pues la verdad nos gustaría mucho escucharlo y pues les agradecemos. Ciertamente algunos que son fans nuestros, no pudimos hacer esta transmisión el día jueves por diferentes circunstancias, incluyendo también la lluvia que hubo en estos días aquí en Tlaxcala y todavía sigue estando, pero gracias también por seguir sintonizando, compartiendo este capítulo. Si crees que te gustó, por favor déjanos un like, algún comentario. Si tienes preguntas, haznoslas saber, estaremos con mucho gusto aquí en Radio Aire contestando también esa parte. Recuerden también que pueden ver todo nuestro contenido, ¿no?, todo el que tenemos disponible para ustedes en la página oficial de YouTube, buscando Radio Aire MX, y ahí podrán encontrar nuestros podcasts, ¿no?, de diferentes ámbitos. Recuerden que también tenemos Felices 30, Centinela, Siglo XXI, Detrás de los Códices y muchos otros programas geniales aquí en la familia de Radio Aire MX. Los animamos a que vayan, chequen nuestro material. También estamos disponibles en algunos ya dados de alta en Spotify para que puedan escuchar nuestras transmisiones. Y espero les haya gustado este capítulo de hoy. Por favor, déjanos saber qué te parece, algún comentario y demás, y con gusto lo atendemos. Nos despedimos, gracias, me llamo David Peña, líder de Duolingo Learning y de podcast Duolingo EdTech. Les deseamos lo mejor, excelente inicio de semana a todos ustedes y por favor no se olviden de seguirnos en Radio Aire MX en las diferentes plataformas, tanto Instagram y YouTube. Nos vemos en el siguiente capítulo, disfruten su semana. Hasta pronto.